A pesar que nuestro evento se llama Chile Nobel y la idea es acercar el Nobel hacia Chile, a nuestro país, mostrar que también hacemos cosas relacionadas con el Nobel, que nos interesa, que sabemos. Sin embargo, en matemáticas no existe premio Nobel, pero tienen premios de igual importancia, tal como es el premio Abel y la medalla Fields, que se entrega la medalla Fields cada 4 años. Este año no tocó, pero sí tocó el premio Abel sobre el último teorema de Fermat, y es lo que nos convoca a esta hora. Así es, y para hablarnos de este tema, que es muy interesante y que ha tenido una gran repercusión en matemática durante varios siglos ya, tenemos a un invitado estelar de la casa, el profesor Yves Martin, del Departamento de Matemáticas, quien gentilmente accedió a contarnos un poco sobre este tema. El profesor Martin es, como digo, profesor del Departamento de Matemáticas, docente, hace docencia pregrado y posgrado, y trabaja precisamente en el tema de investigación que nos convoca, que es teoría de números. Así que la verdad es que es un placer contar con un investigador que realiza, digamos, investigación de primer nivel, por supuesto, como todos los que hemos tenido en este ciclo, para hablar de este resultado y de este premio en particular, que ha sido muy, muy importante para la matemática y para la ciencia en general. Así que sin más, dejamos al profesor Martin. Gracias, muchas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un agrado hablar sobre el premio Abel de este año, que se otorgó en marzo, a Andrew Wiles. Explícitamente el comité dice que da el premio a Andrew Wiles por probar el último teorema de Fermat usando una demostración de la conjetura de Shimura-Taniyama. La verdad es que este último teorema es de alguna manera más profundo y más importante de alguna manera que el último teorema de Fermat, pero obviamente van unidos, y la idea lo que quiero presentar es cómo se relacionan, y no solamente eso, sino que mostrar que este trabajo que es muy importante, muy sutil, muy interesante, también descansa en el trabajo de mucha otra gente. Durante mucho tiempo puso sus esfuerzos en resolver este enigma, y de todas partes del mundo. Entonces es interesante, la historia es muy bonita y quiero contárselas obviamente a grandes rasgos para que ustedes tengan una idea de qué se trata este gran logro de matemático y científico en general. Entonces quisiera empezar con una trivialidad. A ver, eso. La teoría de números estudia propiedades de ciertos conjuntos de números. Entonces, por ejemplo, los números naturales. 1, 2, 3, 4, 5. La mayoría de nosotros piensa que ya conoce o domina bien este conjunto después de primero o segundo básico. Bueno, vamos a ver que no es tan así. Rápidamente, cuando uno empieza a trabajar con los números enteros positivos, los naturales, se da cuenta que es más cómodo trabajar con los enteros, que son los anteriores, unión el 0 y los números negativos. Dentro de este conjunto hay muchos que merecen atención, hay muchos que son muy interesantes por diferentes razones. Pero hay uno en particular que es extraordinariamente importante, y es el conjunto de los números primos. ¿Ya? Esto es un subconjunto de los números naturales y tiene la gracia de que contiene exactamente aquellos números cuyos únicos divisores son el 1 y sí mismos. Por ejemplo, el 3, el 5, pero el 6 no está ahí, porque el 6 lo dividen, aparte del 1 y el 6, lo dividen en el 2 y el 3. ¿Okay? Entonces,
Bueno, ese conjunto es muy importante y va a jugar un papel relevante en todo lo que viene después. Ahora, yo podría mencionar muchos otros conjuntos que vale la pena estudiar, pero relacionado con el tema que nos interesa, este conjunto es bastante protagónico. Este conjunto es el conjunto de triples de enteros, A, B, C, que tiene la propiedad que el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo es igual al cuadrado del tercero. ¿Ok? Se le agrega una propiedad técnica que, solamente para que las cosas sean un poco más sencillas de manipular, y es que el factor común entre A, B y C es a lo más 1, ¿ya? Son relativamente primos entre sí. Resulta que este conjunto de números se conoce desde la antigüedad, y 2000 años antes de Cristo o más hay tablas de arcilla, tabletas de arcilla que ya contienen algunos ejemplos de este tipo de números. Se llaman números pitagóricos porque cada vez que uno tiene un triple de números como esto, significa que uno puede dibujar un triángulo rectángulo con catetos de largo valor absoluto de A, valor absoluto de B, y hipotenusa de largo valor absoluto de C. ¿Ok? Si también lo pueden ver de la siguiente forma, si quieren, pueden tomar A dividido por C, B dividido por C, y lo que tienen entonces son todos los puntos en el círculo unitario que tiene coordenadas en números racionales. ¿Okay? Entonces es un conjunto bastante interesante, y cuando uno tiene una cosa así en matemáticas o en ciencia en general, uno piensa, bueno, habrá conjuntos parecidos que a lo mejor son tan interesantes como este. Y para el tema que nos convoca, hay una variación sencilla de este conjunto que podría tener mucho interés. Y es este a la n, t sub n, perdón, que es el conjunto de triples para un n entero positivo, tal que el primero a la n más el segundo a la n me da el tercero a la n. Pongámosle la condición extra de que A, B y C son relativamente primos. Ok. Los elementos de T sub 2 se llaman triples pitagóricos primitivos. Se llaman pitagóricos porque se relacionan con ese triángulo rectángulo que me mencioné anteriormente. Y aquí tienen 4 ejemplos. ¿Ya? 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Y son relativamente primos. ¿Okay? Y así, ahí tienen 4 elementos de T sub 2, y por lo tanto, inmediatamente ya sabemos que T sub 2 es un conjunto no vacío. Así que tiene elementos. ¿Qué cosas nos podemos preguntar acerca de un tal conjunto? Por ejemplo, ¿es un conjunto infinito? Una pregunta bastante válida y básica que uno trataría de conocer rápidamente. Y algo un poco más ambicioso, ¿existe alguna fórmula que me dé esos triples? Ahora, ¿qué significa fórmula? Bueno, ahí uno podría meterse en una discusión un poco filosófica qué significa fórmula, pero pensemos lo siguiente, lo que yo quiero es otra descripción de esos triples. Ya tengo una, dada por lo que mencioné anteriormente, la A cuadrado más B cuadrado igual C cuadrado, eso es una descripción de los elementos de ese conjunto, pero habrá otra. Ok. La respuesta a ambas preguntas es sí, y está dado acá. El conjunto es un conjunto infinito, y son todos los triples que se pueden escribir así. Ustedes toman 2 impares, U y V, uno mayor que el otro, y construyen ese triple de números. Ahí están todos los elementos de T2. La verdad es que estoy mintiendo un poquito, pero no importa. ¿Ok? Entonces, tenemos una respuesta para conocer T2, y de hecho una respuesta bastante buena, porque con esa fórmula uno se imagina que muchas preguntas que uno se puede hacer acerca de los elementos de los triples pitagóricos, los elementos de T sub 2, probablemente se pueden resolver porque tengo esa fórmula que está ahí, es bien explícita y bien sencilla. Entonces uno dice,
Bueno, ¿qué pasará con los otros? Con los T sub n. Y ahí es donde aparece, en 1634, Pierre de Fermat, que fue un abogado francés, Toulouse, que se interesó por esto. Bueno, era un matemático aficionado y él tuvo una gran intuición matemática, especialmente en teoría de números, y leyendo ese libro Aritmética de Diofanto, Diofanto vivió en Alejandría y cerca del año 300 después de Cristo, o algo 150 después de Cristo, y en ese libro, bueno, es un libro de 15 volúmenes, en uno de ellos hay un ejercicio acerca de los triples pitagóricos. Y Pierre de Fermat, leyendo ese ejercicio, pensando acerca de esa materia, escribió lo siguiente: la ecuación x a la n más y a la n igual z a la n, donde x, y y z deben ser números enteros positivos, no tiene solución si n es mayor que 2. Eso es una aseveración bastante interesante y absolutamente nada trivial. O sea, el tipo de alguna manera vio eso y es una aseveración bastante, muy interesante. Pero lo que yo creo que le puso mucho más sex appeal a esta aseveración es lo que escribió después. He encontrado una maravillosa demostración de este enunciado, pero el margen del libro es demasiado pequeño para contenerla. Todo ese párrafo fue el motor que hizo que mucha gente tratara de ver cómo demostrar esa igualdad. Resulta que Pierre de Fermat hizo algo parecido con muchas otras aseveraciones. Él escribía, él ya era conocido por sus contemporáneos, matemáticos contemporáneos, porque estaba en correspondencias con ellos y escribía sobre matemáticas y muchas veces escribía aseveraciones como esta sin demostración. Entonces, pero obviamente era un matemático reputado, respetado. Y con el paso del tiempo la gente empezó a probar los enunciados que él mencionaba, y ya en el 1800, a principios del 1800, a fines del 1700, ya todos esos enunciados estaban demostrados formalmente, excepto este. Entonces, por eso se le llamó desde entonces el último teorema de Fermat, aunque era solamente un enunciado sin demostración.